Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en esta convocatoria un poco apresurada. El día de hoy el tema que vamos a abordar es el de los presuntos actos de espionaje de Estados Unidos a ciudadanos mexicanos, pero también al expresidente Felipe Calderón y al presidente Enrique Peña. En toda sociedad que se dice democrática, ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias e indiscreciones abusivas en su vida privada. Tomando en cuenta que el gobierno mexicano debe garantizar una política de seguridad que esté centrada en la protección de la persona humana, el día de mañana presentaré un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un pronunciamiento más enérgico a los Estados Unidos a fin de que cesen de inmediato las prácticas de espionaje en nuestro país. Si bien ha habido comunicaciones y se ha planteado, pues ustedes han dado buena cuenta de este tema, la realidad es que en ningún momento se ha hablado por parte de los Estados Unidos de un cese inmediato a estas prácticas de espionaje. Durante los últimos meses, Edward Snowden ha revelado que las agencias estadounidenses han espiado representaciones diplomáticas de diversos países, así como las comunicaciones de millones de ciudadanos alrededor del mundo. Y ayer se dio a conocer que estas prácticas de espionaje también se realizaron en las comunicaciones del presidente Felipe Calderón y de los miembros de su gabinete mientras estaba en su mandato. Con ello, Estados Unidos no solo obtuvo información relacionada con temas de seguridad y economía, sino también sobre conversaciones diplomáticas. A esto se suma la intercepción que hicieron agencias estadounidenses de más de 85,000 mensajes del presidente Enrique Peña Nieto cuando contendía por la presidencia de la República. Todas estas acciones de espionaje, sin importar a quién se dirijan, son condenables, inaceptables y jurídicamente sancionables. Violan el derecho fundamental que todo ser humano tiene a la vida privada y a la intimidad, valores que están reconocidos tanto en diversos tratados internacionales como en nuestra propia Constitución. Sorprende la excesivamente prudente respuesta del gobierno mexicano ante estos actos de espionaje, pues más allá de solicitar una explicación y una investigación sobre estas operaciones ilegales, el gobierno de México no garantiza que la intervención de las comunicaciones privadas se suspendan. En lugar de dar carpetazo a este asunto, México debe recordarle al gobierno estadounidense que somos socios y vecinos, que entre amigos pues no está bien espiarse y que nuestra relación debe privilegiarse la confianza y el respeto mutuo. Por más explicaciones que nos den de que se trata de estrategias de inteligencia, la realidad es que son prácticas completamente ilegales que no tienen justificación alguna ni en el derecho internacional ni tampoco en la legislación interna de nuestro país. Además de ello, las instancias de seguridad de nuestro país deben cumplir y hacer cumplir la ley. Deben investigar e imponer las sanciones que correspondan a los funcionarios que pudieron haber participado en acciones de este presunto espionaje. Por ello, esta soberanía debe exhortar al Procurador General de la República a rendir informes y a decirnos cuáles son los avances de las investigaciones que se han iniciado, si es que se han iniciado, para castigar los presuntos actos de espionaje y si hubo alguna agencia o alguna empresa que tuviera que ver con ello en México. ¿Esto por qué? Porque cuando alguien, por ejemplo, y pensando sobre todo en los ciudadanos mexicanos que también han sido víctimas de estos presuntos actos de espionaje, pues cuando alguien manda un correo electrónico hay avisos de privacidad. Y en ningún aviso de privacidad dice este correo está sujeto a que las agencias de seguridad norteamericanas pudieran revisarlo, ¿verdad? Entonces también hay temas aquí que revisar de cumplimiento a la legislación interna de nuestro país. Ante tales hechos, y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, quiero informarles que haré las gestiones pertinentes a fin de convocar a una reunión urgente entre los integrantes de esta comisión con los embajadores de México en Estados Unidos y, por otro lado, con el embajador de Estados Unidos con los embajadores de México en Estados Unidos y de Estados Unidos en México, a fin de ventilar este tema, de poderlo dialogar, de saber qué es lo que está pasando y sin lugar a dudas de solicitar que de manera urgente cesen este tipo de prácticas que están violando de entrada los derechos humanos. Nos parece un tema de lo más delicado.
nos parece además que la respuesta de nuestro país tiene que ser mucho más contundente. Estaremos apoyando al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores en todo lo que busque suspender cuanto antes este tipo de acciones por parte de Estados Unidos, un deslinde de responsabilidades y sin duda un castigo a los responsables. Estoy a sus órdenes. Hola, buenos días, senadora. Serían dos preguntas. Primero, sobre su punto de acuerdo, si irá o será presentado como de urgente resolución y qué otros senadores supongo de la bancada del PAN lo respaldarían. Y segundo, en lo que tiene que ver con la seguridad informática, si usted estaría a favor de que México refuerce esos sistemas de seguridad cibernética como en su caso lo ha hecho Brasil, un país también presuntamente espiado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Gracias. Bueno, sobre la segunda pregunta, bueno, sin duda se tiene que reforzar la seguridad informática, nos parece elemental, pero la tecnología avanza todos los días, entonces no basta solamente con la seguridad informática, se trata también de un tema diplomático y de un tema donde México sí tiene que exigirle pleno respeto a los Estados Unidos. Entonces me parece que hay que trabajar no por una, sino por varias vías. La seguridad informática pues puede ser la vía técnica, pero no va a ser la solución de fondo. La solución de fondo tiene que ser un alto a este tipo de prácticas que claramente son violatorias del derecho internacional, del derecho al interior de nuestro país y algo muy elemental como es los derechos humanos y el derecho a la privacidad que tenemos todas las personas. Sobre quiénes respalden este punto de acuerdo no lo sé. Este tema se ha venido trabajando ya durante varias semanas. Sin duda buscaré el apoyo de mi bancada, pero yo espero que siendo un tema que toca los intereses de todos los mexicanos, pueda encontrar el consenso en todas las bancadas. Buenos días, senadora. Yo quisiera preguntarle, esta situación, primero se supo lo del presidente Enrique Peña Nieto como candidato, ahora el expresidente Felipe Calderón en su gestión, ¿qué tanto afecta esto la relación México con Estados Unidos? Si usted, como presidenta de la comisión, tiene la lectura de que podría escalar a que se erosione más esta relación México-Estados Unidos con este caso. Y también, en segunda instancia, el canciller vino aquí al Senado y dijo en tribuna que el gobierno mexicano había respondido de forma puntual a las primeras versiones del espionaje contra el presidente Peña Nieto. Yo quisiera preguntarle ¿a ustedes les dejó satisfechos esta respuesta que el canciller dijo se hizo en su momento? Y si no es así, ¿a qué nivel se debería de generar una nueva respuesta? ¿Se debe de pedir la cabeza de algún alto funcionario de la Casa Blanca, de las agencias de espionaje de Estados Unidos, para que en México haya satisfacción plena de que esto se está llevando por los cauces adecuados? Gracias. Pues mira, me parece, Ricardo, que ahorita no ha afectado la relación por lo que se ha visto. La respuesta por parte del gobierno mexicano pues ha sido exigir, y fue lo que ha dicho el canciller José Antonio Meade, exigir que Estados Unidos realice una investigación y se le informe a México sobre los avances y resultados que tenga esta investigación. Sin embargo, hay información nueva pues prácticamente cada semana y no puede quedarse nada más en esta solicitud de una investigación. Si bien yo creo que la Cancillería seguirá actuando por los canales que considere, también la realidad es que México sí demanda un mayor respeto a su soberanía y sin duda a los ciudadanos mexicanos y mexicanas que merecemos todo el respeto por parte hasta de otros países. Entonces, ¿qué tanto puede afectar la relación? Pues depende. Yo creo que depende porque hay información nueva, como te digo, cada semana. Entonces, no podemos asegurar que esto no afectará o que se afectará. Ha habido países que sí le han dado una importancia mucho más grande a este tema y que me parece que ha sido una respuesta mucho más contundente que la de nuestro país, como es el caso de Brasil. Ahora vemos también reacciones importantes del lado francés, pero me parece que la reacción que debe tener nuestro país es buscar una solución de fondo. ¿Por qué? Porque no se trata de dinamitar la relación con Estados Unidos. Hay millones de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, es una relación comercial muy dinámica en la que además México tiene un superávit, es una relación que pasa por distintos temas todos los días, pero la realidad es que tampoco se debe abusar de tener un buen socio para espiar al socio. Por el contrario, una buena relación se basa en la confianza, se basa en el respeto, se basa en construir un mejor andamiaje institucional que permita que fluyan mejores las cosas.
Hay que recordar que la primera respuesta que dio el gobierno estadounidense fue que espiaban por la posibilidad de que hubieran actos terroristas. Después se supo el caso del espionaje al ahora presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, y ahora se sabe el caso de Felipe Calderón como presidente y a miembros de su gabinete. Entonces, todos los días hay nueva información. Si no se soluciona de fondo este asunto cuanto antes y se suspenden por completo estos actos de espionaje, eso sí podría lastimar la relación entre México y Estados Unidos. Ojalá estos actos se suspendan pronto y ojalá veamos una respuesta más contundente por parte del gobierno estadounidense, pero sin duda empezando por el gobierno mexicano. Sí, senadora, muy buenos días, por acá estoy. Entonces queda claro que Estados Unidos ha violado la soberanía como ha querido con este tipo de espionaje, y si este espionaje, ¿tendrías idea de que ha ejercido presiones con el Ejecutivo, con Calderón, para tomar ciertas decisiones? Y lo otro, entonces quedaría también evidenciado que hay elementos de la CIA en México haciendo ese tipo de espionajes. Pues yo creo que esta información no nos da para inferir tanto. Me parece que lo que se demuestra en estas filtraciones, y digo se demuestra porque no han sido desacreditadas por parte del gobierno estadounidense, lo que nos dicen es que ha habido estos actos de espionaje. Y lo que nos dice es que necesitamos una respuesta mucho más categórica y un cese inmediato a este tipo de prácticas. No nos da para inferir que haya personal de la CIA en nuestro país, ni tampoco para tener, digamos, mayores inferencias a las que hasta ahora los hechos, o por lo menos los dichos, que no han sido desmentidos, nos dejan ver. Que es una realidad, insisto, que deben suspenderse de inmediato este tipo de prácticas y que el gobierno mexicano debe actuar con mucho mayor contundencia, porque yo no sé si la información se usa para presionar, no nos deja claro para qué se usa la información, nada más el cómo y el qué se obtiene. Lo que sí es que no se compite en igualdad de circunstancias cuando se tiene información privilegiada. Yo no creo que la reacción de Estados Unidos, si México espiara al presidente Barack Obama o espiara a la Casa Blanca, no creo que la reacción de Estados Unidos fuera la misma que está teniendo nuestro país. Entonces me parece que en el mejor de los casos pues estábamos compitiendo con información pues, donde Estados Unidos tiene más y puede ser pues hasta objeto de distintas prácticas que al día de hoy no conocemos sus alcances. Pero pues yo creo que la reflexión debe ser precisamente esa. Si la Casa Blanca fuera espiada por cualquier otro país, pues lo primero que exigiría sería un cese inmediato y bueno, la exigencia sería hasta mucho más alta. Yo creo que la respuesta de México debe ser mucho más contundente, pero también que la respuesta de Estados Unidos debe ser mucho más transparente. Y en ese sentido, cuando se citen con el embajador, ¿van a pedir que rinda cuentas sobre eso? Pues es lo que queremos saber cuál es la versión del gobierno estadounidense, por qué suceden este tipo de prácticas, si planean cesarlas o no. Pues queremos tener información de primera mano y esperemos poder concretar esta reunión y rendirles también a ustedes información puntual de la misma. Sí, senadora, nada más preguntarle si esto evidencia que el expresidente Felipe Calderón se equivocó al autorizarle a Estados Unidos que se pudiera espiar aquí en México este convenio que se firmó hace unos meses durante su gobierno, para que Estados Unidos pudiera pues espiar y que ahora, bueno, fue él uno de los que cayó en este espionaje. Gracias. Gracias, Leticia. Mira, he seguido puntualmente la información que ha publicado Excelsior sobre este tema y me parece que es parte importante del por qué la PGR también debe investigar, porque ha habido pues ciertas interpretaciones de contratos que no está claro que hayan dado para espiar. A mí no me queda claro que ese tipo de acuerdos estén permitiendo el espionaje. Me parece que la cooperación que debe existir entre países, pues de entrada de nuestro continente, de nuestro hemisferio, pero sin duda en todo el mundo, para juntos intercambiar información y combatir al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo es importante. Pero no creo, y me parecería pues un poco absurdo, que el mismo presidente Calderón autorizara que se le espiara. Me parecería profundamente contradictorio el que alguien pudiera hacer eso. Pero entiendo que puedan generarse suspicacias y por eso insisto, que la PGR investigue y deslinde responsabilidades.
para que ya no tengamos como esta política de la sospecha, sino que tengamos plena transparencia y certeza en los alcances que tiene cualquier convenio que se haya firmado. Usted, como panista y cercana a los panistas, cercana a muchos exfuncionarios que estuvieron cerca del presidente Felipe Calderón, si tuvieron indicios, sospechaban, usted tuvo entre corrillos, entre rumores, entre los mismos panistas, se había la sospecha de que se espiaba a algún funcionario del gabinete o al mismo expresidente o presidente en ese entonces, Felipe Calderón. No he tenido nunca el comentario de algún sospechosismo. Ahí sí. Ni del chisme, ni del pasillo, ni de nada. No tengo ninguna información. ¿Nunca supieron de esto? Pues a mí no me lo han comentado. No sé si se supiera o no se supiera. Hay las voces que dicen, bueno, ¿de qué nos sorprendemos si siempre han existido estas prácticas de espionaje en todos lados? Pues yo creo que el tema no es la sorpresa o no sorpresa, el tema es de legalidad. Y por eso es que como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y como senadora, pues me preocupa una clara violación al derecho internacional y sin duda también a preceptos que se encuentran claramente establecidos en nuestra Constitución. Muchas gracias por su atención a esta pronta rueda de prensa.